Muy buenas, hoy vamos a jugar a ser detectives filosóficos de la mano de un pensador clave, Alasdair MacIntyre. El caso, descubrir quiénes son esos personajes que definen nuestra época moderna y sobre todo, por qué están ahí. Bueno, vamos a meternos en faena. El misterio arranca con una pregunta que, seguramente, nos suena a todos. ¿No os pasa que los debates públicos sobre lo que está bien y lo que está mal son cada vez más, más estridentes, más polarizados? Es como si gritáramos mucho, pero sin llegar nunca a ningún sitio. MacIntyre se pregunta, ¿por qué? Y para que lo veamos claro, pone un ejemplo que es brillante. Mirad esto. Por un lado tenemos un argumento con una lógica que parece de hierro y que nos lleva de cabeza al pacifismo. Por otro, un argumento con una lógica igual de sólida que nos lleva a defender la disuasión nuclear. Las dos posturas parecen razonables, ¿verdad? Pero llegan a conclusiones que son agua y aceite. No hay forma de encontrar un punto medio. Y aquí es donde MacIntyre, como si fuera Sherlock Holmes, nos da un giro. Nos dice, a ver, dejad de fijaros tanto en los argumentos y empezad a mirar a la persona que los defiende. La pista clave no está en lo que se dice, sino en quiénes somos, en qué nos hemos convertido. Esto nos lleva directamente al meollo de la cuestión, a cómo entendemos el yo en la modernidad. Según MacIntyre, para poder entender a los personajes de nuestra época, primero tenemos que entender al actor que se sube al escenario, a este yo moderno. Y la filosofía que define a este actor es el emotivismo. Ojo a la definición, porque es fundamental. Si la moral es solo una expresión de sentimientos, entonces decir esto es bueno, en realidad solo significa a mí me gusta esto. Y punto. Esto dinamita cualquier debate racional, porque claro, ¿cómo discutes un sentimiento? Lo más interesante de este yo es que, si lo analizamos, vemos que es un individuo que se siente soberano, sí, pero que en realidad está como flotando en el vacío. No tiene un propósito más grande, ni una identidad social que lo ancle a algo. Es libre, desde luego, pero es una libertad sin brújula. Puede adoptar cualquier postura, opinar de cualquier cosa, pero ninguna de esas opiniones tiene un fundamento real más allá de su propia elección. Aquí se ve el contraste de una forma muy visual. Antes de la modernidad, si alguien se preguntaba ¿qué debo hacer?, la respuesta dependía de su papel en la comunidad. El zapatero, el caballero, la madre, cada uno tenía un rol. El yo moderno, en cambio, se ha quitado de encima todos esos roles, pero al hacerlo, ha perdido también el guión que daba sentido a sus acciones. Y es justo en este escenario, con un actor sin guión, donde aparecen nuestros protagonistas. Ahora sí, vamos a responder a la pregunta del millón. ¿Cómo caracteriza MacIntyre a estos personajes sociales de la modernidad? Pero mucho cuidado, porque cuando MacIntyre habla de un personaje, no se refiere a un trabajo, como carpintero o periodista. No, es algo mucho más profundo. Es un modelo a seguir, un ideal que moldea nuestra forma de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Esta es la definición clave, el corazón de la idea de MacIntyre. Un personaje no es una máscara que uno se pone y se quita, es que la propia cultura nos exige que seamos ese personaje, que nuestra personalidad y el ron se fundan hasta ser una sola cosa. Así que la clave de todo esto es que estos personajes nos dan un libreto, una justificación moral para vivir de una manera concreta. Son como un sustituto en un mundo que, en el fondo, ha perdido su marco moral compartido. Y MacIntyre no se queda en la teoría, no. Identifica a tres de estos personajes como las figuras centrales de nuestra cultura. Vamos a verlos, como si fueran los tres sospechosos principales de nuestro misterio. El primero, el manager. Y no pensemos solo en el directivo de una gran empresa. Pensemos en esa figura que representa la eficiencia y el control por encima de todo y que aplica esa lógica a todas las partes de la vida. El manager es el experto en el cómo, pero nunca se para a pensar en el por qué. Su Dios es la eficiencia. Los debates sobre la justicia, la bondad o la ética se convierten en simples problemas técnicos que hay que gestionar. Las personas pasan a ser recursos humanos y las relaciones pura estrategia. Nuestro segundo sospechoso, el terapeuta. Y de nuevo, no se refiere solo al profesional, sino al arquetipo, a esa figura cultural que ha redefinido por completo lo que significa el malestar humano. Si el manager se encarga del mundo de fuera, el terapeuta se encarga del mundo de dentro. El sufrimiento ya no es una cuestión de bien o mal, de virtud o de pecado. ¿Qué va? Ahora es un trauma, una disfunción, un síntoma. El objetivo ya no es ser bueno, sino sentirse bien. El terapeuta ayuda a ese yo sin brújula a adaptarse, a funcionar, pero sin darle nunca un ancla moral de verdad. Y por último, el tercer personaje, el esteta. Este es el que encarna el consumismo en su máxima expresión, pero no solo de cosas, sino de experiencias, de sensaciones. El esteta es, digamos, el ciudadano perfecto de este mundo emotivista. Vive para la gratificación personal, buscando estímulos nuevos todo el rato para no aburrirse. Es el maestro del desapego, porque claro, comprometerse con algo o alguien limitaría sus opciones de experimentar.
Como dice McIntyre, es un experto en ver las ficciones de los demás, pero a menudo no ve el vacío de la suya propia. Vale, ya tenemos a los 3 sospechosos sobre la mesa. Ahora solo nos queda resolver el caso. ¿Para qué sirven estas máscaras? ¿Cuál es la función real de estos personajes en nuestra sociedad? Aquí tenemos la trama completa. Primero, perdimos el lenguaje moral que teníamos en común. Segundo, apareció este nuevo tipo de yo, desarraigado y sin criterios. Y tercero, para llenar ese enorme vacío, nuestra cultura se inventó estos personajes: el manager eficiente, el terapeuta que nos ayuda a sentirnos bien y el esteta que nos ofrece un sinfín de experiencias. Así que aquí está la solución al misterio. Los personajes son las máscaras que nos ponemos para disimular que ya no tenemos un guión moral claro. Nos ofrecen papeles que ya vienen escritos, que nos dan una apariencia de sentido y de justificación, en un mundo donde el debate moral de verdad, como vimos al principio, se ha vuelto casi imposible. Y esto nos deja con una pregunta final, que quizás sea la más importante de todas. Si McIntyre tiene razón, estos personajes no son solo conceptos abstractos, están por todas partes. Entonces, ¿qué otros personajes dominan nuestra cultura actual? Y la pregunta más difícil, ¿hasta qué punto cada uno de nosotros ha acabado fusionando su propia personalidad con la de uno de estos personajes? La respuesta a ese misterio, claro, ya queda para la reflexión de cada cual.